Ayer les comentábamos de este caso de un kinesiólogo que ha sido acusado presuntamente de abuso sexual. Un hombre de 53 años habría abusado de 5 pacientes. Nosotros pudimos conversar con 2 de las víctimas. Tenemos su testimonio para lograr entender cómo fueron los hechos. Algunos de estos hechos pasaron hace bastante rato, 15 años atrás. Otros son más recientes. Este sujeto, este hombre, ha quedado en prisión preventiva tras esta acusación. Vamos a tomar contacto con Miriam Mondaca desde Concón para que, Miriam, buen día, nos puedas contar si es que hay algún nuevo antecedente o reacciones a raíz de este caso. Miriam, adelante, buen día. Buen día, Gonzalo, Carola, Nacho, Gino, a todos allá en el estudio. Claro, lamentablemente no son buenos los días para las presuntas víctimas de este kinesiólogo de 53 años que están por estos días pasando todo este tormento, ¿no? De esta investigación que está surgiendo para poder determinar las responsabilidades de este hombre que atendía en este centro médico que está en Concón hasta la semana pasada y que, recordemos, fue detenido, fue formalizado y hoy está en prisión preventiva por abuso sexual reiterado. Claro, van surgiendo antecedentes, nuevos testimonios. De hecho, a través de las redes sociales se han conocido algunos nuevos testimonios. Hay una cuenta de Instagram que también se creó para funar a esta persona y ahí van surgiendo nuevos testimonios de presuntas víctimas, los que obviamente van a tener que ser analizados, también investigados en todo este proceso que se va a seguir. Te cuento que ayer pude recorrer esta zona, hablar con algunos locatarios de puestos cercanos. La mayoría no quiso salir en cámara, pero sí mencionaba fuera de cámara de que se ha notado una baja en el flujo de pacientes que llega a este centro médico, que recordemos, acá no solo atendía este kinesiólogo, hay muchos otros especialistas que también atienden acá y por supuesto, claro, afecta el trabajo de ellos también. Claro. Y también, ¿por qué no decirlo? Está afectada también la familia del propio kinesiólogo, porque es un caso particular que atañe a él, no al resto de las personas que lo rodean. Miriam, hemos preparado una nota precisamente con 2 testimonios de víctimas que acusan a este profesional de abuso sexual. Vamos a escuchar y ver estos testimonios, evidentemente resguardados por la naturaleza de las acusaciones. Ojalá estos titulares desaparecieran y no hubieran más noticias en las que mujeres denuncian abuso y acoso. En prisión preventiva quedó kinesiólogo acusado de abusar sexualmente de sus pacientes en Concón. El caso de un nuevo presunto abusador remece al país. Esta vez sería un hombre de 53 años, kinesiólogo de profesión y que atendía durante estos últimos años en un centro de salud de Concón. El día exacto en el que él tocó mis genitales fue el día 11. Me estimuló las caderas para que me excitara. Y mientras él me tenía en su cadera, pude ver cómo él se erectaba. Queríamos ver si podíamos conversar acerca de la situación del kinesiólogo. Estas 2 mujeres quisieron hablar con nosotros y exponer sus testimonios. Pidieron que les tapemos su rostro porque no quieren sufrir la exposición. Sin embargo, están aquí porque dicen no ser las únicas víctimas de este kinesiólogo. Mi kinesiólogo me abusó a mí, pero también había abusado de aproximadamente 8 chicas más. Esto no es solamente por mí, esto es por todo mi linaje. Esto es por todas las mujeres de mi árbol. El relato de estas mujeres es impactante. Ellas denuncian haber sido abusadas sexualmente por el mismo kinesiólogo y lo que es más insólito es que fue con 15 años de diferencia entre cada situación. Este hombre está en prisión preventiva, pero el trauma y dolor que habría causado a sus víctimas no desaparecerá fácilmente. Los testimonios aseguran que realizó tocaciones, solicitó ejercicios indebidos e incluso pidió que sus pacientes se desvistieran, situaciones que no tenían relación alguna con los tratamientos que efectuaba como profesional. El 11 de septiembre de este año se convertirá en una fecha que esta joven de 25 años difícilmente olvidará. Protegeremos su identidad para resguardar su bienestar. Recordemos que denuncia haber sido abusada y tuvo la valentía de comunicarlo públicamente en sus redes sociales. Hola, mi nombre es... Y yo, la semana del 11 de septiembre, fui abusada sexualmente por mi kinesiólogo.
Ella se estaba realizando un tratamiento de kinesioterapia con este sujeto. Ingresó como una paciente cualquiera y salió, tal como ella denuncia, como una mujer abusada. El 9 y el 7 de septiembre también tuve sesiones de kinesioterapia con él y también hizo otros abusos como tocar mi trasero y hacerme hacer posiciones que eran lascivas y no tenían nada que ver con mi tratamiento de kinesioterapia. Pero lo que es más preocupante es que no sería la única víctima. Lo que denuncia esta joven habría ocurrido este mes. Sin embargo, otra mujer denunció que hace 15 años atrás también fue víctima del mismo hombre, cuando tenía solo 14 años. Demostraba miradas lascivas, pero yo era tan niña que no me daba cuenta. Le comentaba que yo visitaba a otros traumatólogos, que recuerdo que una vez me llamó la atención las manos pequeñas del traumatólogo que me atendía en el hospital naval, y le hice el comentario como la niña inocente, y él como con su actitud de macho: ay, es que a ti te gustan las manos grandes. Según esta joven de 29 años, esa fue la primera vez que se vio expuesta a una situación de acoso. Ella participaba como seleccionada nacional de artes marciales y uno de los beneficios que obtenía eran tratamientos kinesiológicos. Jamás pensó que viviría una situación de abuso producto de una lesión. Se me acerca y me toma el pecho y como que me lo soba y me lo sube. Me toma de la cadera, y que nunca tuve ningún problema en la cadera mientras estuve atendiéndome con él. Me estimuló las caderas para que me excitara. Estas dos mujeres denuncian haber sido abusadas en distintas épocas, pero por el mismo hombre. La pregunta es, ¿cómo sobrellevó cada una el abuso? Vine a casa y tenía que trabajar, tenía que atender pacientes, entonces no tuve mucho tiempo para pensar en lo sucedido, pues no le tomé el peso ni lo medité hasta ese día en la noche, estando con mi pareja, y ahí pude ponerle el nombre a abuso a la situación también y tomarle el peso. Recién ahí le pude decir a mi mamá lo que me había pasado. Ella me acompañó a la gran mayoría de las sesiones con este sujeto. Las veces que este sujeto pudo persuadirme fue las veces que fui con mi papá. Ella se dio cuenta de que efectivamente había sido víctima cuando leyó hace solo 13 días la publicación que funaba públicamente a este kinesiólogo. Hace 13 días, el 16 de septiembre escribí y se publicó lo que me había pasado. No somos víctimas, somos vencedoras. Este profesional mantenía antecedentes de delito de abuso sexual en contra de una mayor de 14 años durante el 2007, ultrajes públicos a las buenas costumbres en el 2016, conducción en estado de ebriedad en el 2015 y cuasi delito de lesiones. Se desempeñaba en este centro de salud de Concón, así que fuimos a tratar de conseguir algún comunicado o postura de los profesionales que trabajaban con él. Queríamos ver si podíamos conversar acerca de la situación del kinesiólogo que fue detenido acá. ¿Se van a referir el centro médico a esta situación? No, ya. Pero le volvemos a preguntar, no hay ningún cambio en eso, no se van a referir a la situación, ¿no? No quisieron hablar, pero encontramos a una vecina del sector y quedó sorprendida porque lo conocía. No me lo esperaba, como te digo, muy normal él, vecino y saludándonos muy bien. No, nunca me lo esperé, muy sorprendida de la noticia. Y efectivamente los hechos son reales, o sea, totalmente en desacuerdo. Incluso nos encontramos con una mamá que hasta hace una semana traía a su hijo a atenderse con el presunto kinesiólogo abusador. A él le tocó presenciar una cosa desagradable, que fue una persona que entró y lo increpó. Entonces me dijo, mamá, no sé qué pasó, mi kinesiólogo me estaba atendiendo y lo empezaron a insultar. Yo empecé a seguir la situación de lo que pasaba en redes sociales y ahí me enteré. La noticia de este supuesto abusador generó la reacción inmediata de los vecinos. Tras la publicación de estas denuncias en su contra, un grupo de personas se acercó al centro médico y lanzaron huevos a las dependencias. En estas imágenes se ve cómo personal limpia las ventanas con una manguera. Cuando una mujer es abusada, siempre tiene que enfrentar la difícil decisión de definir si denunciará o lo mantendrá en silencio por miedo, angustia o vergüenza. En el caso de la joven que denunció ser abusada este mes por el kinesiólogo, decidió denunciar de inmediato.
Inmediatamente pensé en denunciar, jamás pensé en hacerlo de otra forma, porque creo que es lo que hay que hacer. Tía capaz de llevar a cabo ese proceso en ese momento. Sí tuve miedo. Pero en el caso de la otra joven, aquella que denunció haber sido abusada hace 15 años por este sujeto, tardó en hacerlo e incluso ni siquiera se atrevió a contarle a su mamá. Dos mujeres denuncian haber sido abusadas por el mismo hombre, un kinesiólogo de 53 años que está en prisión preventiva y que tiene 5 denuncias en su contra. ¿Cuál será su futuro judicial? Eso aún no lo sabemos porque la justicia deberá dictaminar según los antecedentes que se reúnen. Pero lo que sí sabemos es que hay mujeres que denunciaron que una simple consulta médica se terminó transformando en una experiencia de abuso que difícilmente podrán olvidar. Agradecemos los testimonios que estuvieron presentes en esta nota. No están en vivo con nosotros por las mismas características de lo que han vivido. Evidentemente, para muchas personas volver a narrar este tipo de situaciones es muy doloroso. Así que les enviamos nuestro cariño y un abrazo gigantesco. Pero también queremos ampliar esta problemática. Claudio Valdivia, nuestro abogado que siempre nos colabora. Muy buenos días, Claudio. Acá hay una dificultad superior. ¿Cómo tú compruebas un abuso dentro de una consulta? ¿Cómo se hace eso? ¿Es uno de las piedras en el camino de estas investigaciones? Efectivamente, porque lo primero que se cuestiona es la credibilidad de la víctima. En el fondo a la víctima se les pone un estándar de que tiene que acreditar que efectivamente eso sucedió. La cuestión es que el tipo penal, aquí, que es un abuso sexual, no requiere un ánimo lascivo o una intención sexual. Lo que requiere el tipo penal es un acto de significación sexual, que es distinto. Es decir, con la descripción que daban las víctimas, eso es un abuso. Efectivamente, eso puede ser configurado como abuso. La cuestión es, ¿dónde están los testimonios? Y ahí es donde nos enfrentamos frente a las dificultades de cuestionar la credibilidad de las víctimas. Claudio, pero aquí vamos a tener que llegar, aquí cuando vayamos a consultas o a situaciones similares, vamos a tener que andar con una cámara de acción colgado o ir acompañado con testigos. O sea, qué impresionante vivir así, pero por Dios, o sea, no se trata de que esto pase en todos los lugares, pero desgraciadamente tenemos casos como este que hacen pensar en qué desgracia vivir con esta inseguridad y con esta desconfianza. Nacho. Pero ahí Claudio, por eso los doctores en algunas oportunidades tienen como testigo, tienen tenso, enfermera, o así, precisamente para no exponerse a esto. Efectivamente, el protocolo, por ejemplo, que existe con los niños, con los menores de edad, que hoy día, a propósito de todas las acusaciones que han existido, existen protocolos bastante rígidos, donde para la examinación de un menor de edad tiene que estar su padre al lado. Y obviamente también yo creo que hay que mejorar los estándares respecto de la examinación, donde puede haber algún tipo de contacto corporal y donde las víctimas pudieran sentirse vulneradas, pudieran sentirse expuestas. Y yo creo que ahí nos falta por avanzar. Yo creo que ahí las distintas especialidades tienen que generar este tipo de protocolo para que cuando un paciente vaya, sepa en qué consiste el examen. ¿Claudio? Porque ahí hoy día nos enfrentamos frente a la arbitrariedad, frente a la discreción de que un kinesiólogo puede realizar cualquier tipo de examen y la víctima o el paciente en este caso no va a poder discriminar si eso correspondía o no correspondía. Claudio, es que independiente de los protocolos que me parece que tienen que estar presentes sí o sí para no ver más situaciones como esta, no quiero dejar pasar lo primero que mencionaste. Tú dijiste que lo primero que se cuestiona es la credibilidad de la víctima. Sobre la base de eso se actúa, porque qué difícil partir así con un kinesiólogo que te pueda hacer un masaje, que evidentemente hay un contacto, entonces desde ya es como 1-0 desfavorable para la víctima de inmediato. En un abuso sexual, y sea mayor de edad o menor de edad, siempre va a estar en cuestionamiento la credibilidad. Y una de las cosas que hace la Fiscalía de manera insólita, antes de ir a un juicio, es una pericia de credibilidad. Imagínense lo difícil que es, por ejemplo, en un niño esto. Para un adulto puede ser un poco más fácil decir que lo que ocurrió es cierto y dar algunas señales y de que su personalidad no da para inventar cosas, etc. Pero sí, la víctima se pone en cuestionamiento por la Fiscalía porque va a tener que ir a un juicio oral
y el testimonio de la víctima va a ser el central. Yo creo que no va a ser la única prueba, pero sí va a ser importante para poder acreditar ese delito. Ahora, Claudio, quería preguntarle a Miriam también, que está justamente ahí fuera del centro médico. Miriam, ¿se han referido a esto? ¿Ellos han manifestado que van a apoyar, por un lado, a estas mujeres o no han dicho nada? ¿Sigue funcionando con normalidad? Hemos tratado de conversar con las personas del centro médico. Ayer preguntamos también, pero han señalado que no se referirán al asunto. Sí, siguen atendiendo con normalidad. Ayer abrió el centro médico a eso de las 10 de la mañana, hoy nuevamente ocurrió lo mismo. Eso sí, lo que han notado locatarios, personas que viven también alrededor, que se ha percibido una disminución de la cantidad de pacientes que llegan a este centro médico, esto a partir del día lunes, cuando ya por supuesto se conoce la detención y también la formalización de este kinesiólogo. Es algo que claramente afecta también al resto de los profesionales que trabajan en este lugar, porque hay varias especialidades, como lo mencionamos ayer, pediatría, traumatología y otro tipo de especialidades que también lleva a que esos profesionales vean quizá disminuida la cantidad de pacientes que pueden atender. No metan a todo el mismo saco, por favor, si eso es importante. Claro. Importante. Miriam Mondaca, muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a quedar muy atentos a cualquier novedad que pueda ocurrir. Claudio, por favor, quédate con nosotros. Te agradecemos mucho, por supuesto, siempre tu tiempo y consejos.